¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de herramientas informáticas. Esta vez vamos a trabajar en el procesador de texto y vamos a ver cómo realizar nuestras propias tablas. Comencemos. Bien, primero vamos a aclarar, como ya lo hicimos en tutoriales anteriores, que estamos trabajando con una versión de Office que es la 2007. Lo estamos haciendo porque es un intermedio entre las más antiguas y las más modernas versiones de este procesador de textos. Hemos decidido esto porque en este caso, por ejemplo, en las versiones más antiguas trabaja mucho con esto que vemos debajo de la barra de títulos, que la barra de títulos era aquella que tenía estos botoncitos para cerrar, minimizar y donde estaba, digamos, el nombre de nuestro archivo. Bueno, debajo nos encontrábamos con esto, que es la barra de menú. La barra de menú no existe en las nuevas versiones, en las versiones más nuevas. Cuando tenemos o cuando contábamos con esta barra de menú, generalmente cuando uno ingresaba se desplegaba un menú acá. Dentro de cada una de estas pestañas se desplegaba un menú donde teníamos varias opciones para ir eligiendo. En las versiones nuevas estos menús se han suprimido y directamente se trabaja con las barras de herramientas. Las barras de herramientas son estas que cuenta con sectores donde se encuentran agrupados ciertos botones, ¿sí? Se encuentran agrupados botones según cuál es la función. Digamos, por ejemplo, acá dice temas y bueno, tiene estos temas, configuración de la página y tiene estos botones. Bien, las versiones más nuevas cuentan solamente entonces con barras de herramientas y que están sectorizadas según sus botones. Las versiones más antiguas cuentan con esta barra de menú, pero con estos menús que se despliegan en cada una de sus pestañas. En el caso de esta versión cuenta con algo intermedio, es decir, tiene esta barra de menús, pero cada una de las pestañas representa a un conjunto de botones, es decir, representa, digamos, a una barra de herramientas en particular. Por lo tanto, sería el programa más conveniente para hacer nuestros tutoriales, para que así les sirva tanto a los que tienen versiones antiguas de Office como a los que tienen las versiones más modernas. Bien, vamos a lo nuestro. En este caso, en este capítulo, vamos a trabajar con tablas. Las tablas son herramientas bastante utilizadas dentro de un procesador de texto, donde hay cierta información que la ordenamos de determinada manera para que sea mucho mejor presentado dicho trabajo, digamos, dicha información. Vamos a ver entonces. Primero deberíamos ir a este menú donde dice insertar. En el menú insertar, entonces, en las versiones más antiguas va a aparecer un menú desplegable donde vamos a encontrar la palabra tabla. Y en las versiones más nuevas vamos a buscar directamente dentro de nuestra barra de herramientas este botoncito que se llama justamente tabla. En este caso vamos a insertar tabla y vamos a desplegar esa pestañita que tiene ahí para ver qué es lo que nos encontramos adentro de este botón. Bien, tenemos acá primero la oportunidad de insertar nuestra tabla, es decir, de crear nuestra tabla. Primero les voy a decir que si nosotros insertamos una tabla, después se nos puede complicar, por ejemplo, escribir por encima de la tabla. Por lo tanto, siempre es conveniente, si voy a insertar una tabla, por las dudas, después lo puedo eliminar en todo caso si no lo requiero, pero por las dudas vamos a hacer un enter primero para dejar un espacio ahí antes de insertar nuestra tabla, por si es que después queremos agregar algún texto por encima. Ahora sí, vamos entonces a insertar nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo de dos maneras en principio. Por ejemplo, si yo me voy moviendo por este pad, una especie de pad donde hay ya una serie de cuadrículas, ven abajo en la hoja que se va como creando ya una tabla.
¿sí? Arriba me va diciendo, me va dando acá, observen, valores. El primer valor corresponde a la cantidad de columnas que va a tener mi tabla, es decir, cuáles van a ser cuántas divisiones va a tener en forma vertical. Y el segundo número es la división que tiene, pero en forma horizontal, es decir, las líneas que va a tener esta tabla. Bueno, vamos a ver ahí arriba. Entonces ahí, por ejemplo, nos detenemos y vemos que arriba dice tabla de 5×4, es decir, tiene 5 columnas. 5 columnas serían las divisiones verticales y 4 horizontales, y eso determina entonces esa cuadrícula que estamos viendo en pantalla. Bien, hay una manera mucho más rápida para hacer esta tabla, sobre todo porque tenemos la limitante acá de que no podemos seguir bajando si queremos más líneas o más columnas. Entonces la manera que tenemos más rápida y también para poder crear tablas mucho más grandes es ir a esta opción donde dice insertar tabla. Vamos a hacer clic acá y vemos entonces esta ventana, la ventana insertar tabla. Acá puedo entonces elegir cuántas columnas va a tener mi tabla y cuán va a ser el número de filas que va a tener también esa tabla. Por ejemplo, habíamos dicho de hacer una de 5×4. Yo puedo optar con estos botoncitos para ir subiendo los valores, o simplemente puedo borrar. Por ejemplo, si fuera un número mucho más grande, puedo directamente escribir el valor y ya está. Es decir, un número de columnas, por ejemplo, 5, y número de filas 20. Y en estas opciones lo que yo voy a determinar es si el ancho de la columna, o sea, el ancho en verdad de toda la tabla, va a ser automático. Si yo dejo esta opción directamente y pongo aceptar, bueno, la tabla va a ocupar todo el ancho posible de la hoja. Es decir, posible me refiero a que siempre dentro de los márgenes de impresión, ¿sí? Sería desde acá hasta acá. Recuerden que esto que está acá, digamos, en un color más sombreado, bueno, estos son los márgenes que hemos estipulado para esta hoja. Bien, si yo voy por la segunda opción, bueno, ya no va a ser de forma automática, sino que se va a ajustar el texto, se va a ajustar al contenido. Es decir, yo voy a determinar el ancho de la columna, se va a determinar de acuerdo al ancho de las palabras que estemos escribiendo dentro de esa cuadrícula. ¿Se entiende? Bien, generalmente nosotros ocupamos la primera opción, directamente ponemos cuántas columnas vamos a utilizar, cuántas filas, y ponemos a aceptar. En el caso que yo diga, pero yo no quería venirme tan hasta el final de la hoja, bueno, no es necesario volver a hacer la tabla, sino que simplemente acá vemos, en nuestra regla que tenemos por sobre la hoja, vemos unos cuadritos, digamos, de color celeste, en este caso, que lo que hace es que cuando yo muevo el cursor cambia de forma, y ese es quien le va a modificar el ancho de esa columna. Por lo tanto, si yo quería una tabla más chica o que ocupara menos lugar dentro de la hoja, bueno, después lo puedo corregir una vez hecha desde acá, ¿sí? En cambio, si yo me paro en este lugar, aparecen esos botoncitos que están ahí, es como dos triangulitos enfrentados y abajo un cuadradito más. Bueno, eso se refiere más a cuál va a ser la distancia que va a tener, digamos, el cursor para poder escribir hasta la línea de la cuadrícula, ¿sí? O de la celda, como lo queramos llamar a cada uno de estos cuadritos. ¿Cómo modifico esa distancia? Bueno, desde acá, siempre haciendo clic dentro de ese cuadrito, bueno, me va a aparecer la opción esta de corregir este espacio que va a tener el texto desde el texto hasta el borde de este cuadradito, ¿sí? Eso lo modifico con esto. No tiene nada que ver con el cuadrado grande celeste, que es el que me va a determinar el ancho de la columna. Bien, entonces no hay nada que no se pueda modificar una vez creada la tabla. Acá tenemos, por ejemplo, estilos de tabla. ¿Qué quiere decir que sean estilos de tabla? Que quizás no
podemos tener otras opciones que no sean solamente hacer líneas que determinen estas celdas, estos cuadrados, sino que también pueden haber especie de renglones o de distintas cosas que se diferencian quizás entre uno y otro, no por línea sino que por color, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de, por ejemplo, en este caso, aunque nosotros no veamos las líneas que separan las columnas existen, es decir, va a estar la información separada, pero bueno, son distintos diseños, digámoslo de alguna manera, para hacer nuestra tabla. Generalmente esto no se ocupa porque lo hacemos más bien a nuestro gusto. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las propiedades más utilizadas. No vamos a ver todas, ustedes después pueden ir incursionando en distintas herramientas que pueden tener dentro también de cada uno de sus programas. Es decir, cada versión presenta distintas alternativas, distintas opciones para amenizar el trabajo con tablas dentro de nuestro documento. Pero vamos a ver las más comúnmente utilizadas. Por ejemplo, acá tenemos varias opciones que se refieren a las líneas, a los bordes. Por ejemplo, acá tengo los tipos de bordes que voy a tener. Yo puedo tener una línea, como en este caso una línea sólida, continua, pero también puedo tener estas que son líneas punteadas, rayadas, o sea, son discontinuas, líneas dobles, triples, algunas más anchas, en este caso inclusive líneas en zigzag, ¿sí? Bueno, distintos diseños, de bordes. Una vez que yo tengo elegido el borde, también puedo cambiar el ancho de ese borde, ¿sí? Tengo varios anchos que con los cuales puedo optar. Por ejemplo, vamos a elegir uno más anchito y después, si yo elijo uno de estos, inmediatamente es como que se tilda acá este botón. Este botón dice dibujar tabla. ¿Por qué? Porque lo que se me pone en el cursor es como una especie de lápiz. Bueno, espero que lo vean, ¿sí? Es como un lapicito que cuando yo elegí, si yo ya tengo creada mi tabla y selecciono otro tipo de línea, bueno, se me pone inmediatamente en el cursor este lápiz. ¿Para qué? Para que a mí me deje, decidir cuál va a ser la línea que va a tener esa característica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a elegir toda la primera línea para diferenciarse del resto. Otra cosa que podría haber hecho es cambiar el color de la línea. Vamos a elegir un color que resalte, ¿sí? Y lo mismo con ese lapicito, vamos a poder cambiar esa opción, ¿sí? Entonces ya vamos haciendo cambios en nuestra tabla. Otra cosa que podemos hacer es el sombreado. Sombreado, en este caso se llama sombreado, quizás en alguna versión se puede llamar color de fondo, pero en verdad determina entonces eso, el color que va a tener la celda donde nosotros nos situemos. Podemos elegir varias celdas a la vez, vamos a elegir un color en particular y bueno, entonces todas esas celdas van a tener ese color de fondo. Acá lo que tengo que tener presente es que cuando escriba, bueno, va a tener que ser un color de fondo claro para que se vean nuestras letras, y si el color de fondo es, por ejemplo, más oscuro, un color muy oscuro, bueno, la letra, aunque aquí automáticamente cambia el color blanco, pero yo podría haber elegido cualquier tipo de letra. Vamos acá al menú de inicio, donde está el color de la fuente, y bueno, puedo elegir cualquier letra que a mí me guste, pero siempre y cuando resalte en este color de fondo. Si el color de fondo es oscuro, bueno, la letra será clara, y si el fondo es claro, bueno, la letra debería ser, aunque sea de color, pero sí oscura. Volvamos entonces acá a diseño, donde estábamos, y entonces estos botoncitos en particulares son los más utilizados. Dibujar tabla se llama acá a este lapicito, y borrador se llama a lo que sería una especie de goma que borraría ciertas opciones. Vamos a probarlo. Si elijo el lápiz, bueno, primero vamos a volver a
a nuestros colores, a nuestros tamaños y nuestros colores originales, para que no vayamos haciendo cosas muy distintas a la tabla. Elijo, por ejemplo, dibujar tabla, entonces me ponía este lapicito. Y yo acá puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, en ocasiones yo puedo tener acá un título, ¿sí? Algo, ¿no? Algún tipo de información, pero que sea más bien un título, que a su vez se divide en dos subtítulos. Por lo tanto, esta celda yo la quisiera dividida en dos. Bueno, con este lapicito es muy sencillo. Simplemente hago un clic y sin soltar arrastro para dibujar esa línea. Cuando suelto, inmediatamente, ahora en vez de tener una única celda o cuadrito, tengo ahora dos cuadritos. Esto también a veces necesito hacerlo desde el ancho, digamos, de una determinada sección, digamos, de mi tabla, ¿sí? Vamos a salir de acá, vamos a levantar esta opción, ¿sí? Vamos a sacar este botoncito. Entonces ahora ya puedo escribir, puedo hacer cualquier cosa, y acá inmediatamente entonces me aparecen estos cuadrados, los mismos cuadrados celestes, estos que tengo arriba para hacer más ancha una columna. Bueno, también los tengo acá del lado para hacer más ancha las filas. Por ejemplo, si yo necesito en algún momento escribir mucho texto adentro, bueno, puedo hacer más ancha esta fila. Pero también puede pasar que yo una de estas filas la quería completa, así de este ancho, y esta quizás la quería más angosta, es decir, que se dividiera en dos. Lo mismo que hicimos acá arriba, es decir, este quizás es un título y acá a la derecha se divide en dos subtítulos o dos subtemas. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es con el lapicito trazar la línea y ya tengo esa línea diferenciada, es decir, diferenciado dos cuadritos distintos. Después el ancho se lo voy dando, bueno, voy acomodando, digamos, el ancho para que vaya quedando más parejo todo, ¿sí? En el caso que yo, por contrario, diga yo acá no necesito esta división, ¿sí? Bueno, voy por contrario al borrador, que es como esta gomita, que acá sí van a tener que tener un poquito de paciencia porque no es tan claro cuál es la punta de la goma para eliminar una determinada línea. Pero, ven, si yo me voy parando, voy probando, voy haciendo clic hasta que, bueno, voy eliminando, digamos, las que a mí no me interese tener, ¿sí? Y dibujando, por otro lado, las que a mí sí me interesen tener, ¿sí? Bueno, y así voy a ir determinando la forma que va a tener mi tabla. Bueno, esas son las principales opciones, las principales herramientas que tenemos para crear nuestras tablas. Por último, solamente cabe agregar, vamos a salir de acá, que si yo quisiera agregar más filas, simplemente con el botón derecho, si yo me paro acá en un costadito, con el botón derecho, es como que se marca toda esa fila. Si voy a donde dice insertar, puedo insertar una fila por encima de esa opción, o sea, de esta selección, por encima o por debajo, ¿sí? Yo aprieto cualquiera de estas, inmediatamente en vez de tener 20 filas, ahora tengo 21. Y así sucesivamente. Vuelvo a apretar el clic derecho, insertar, y ahora sigo insertando más filas. Entonces voy agrandando mi tabla. Si por contrario yo lo que necesitara sería otra columna, bueno, ven cuando acá cambia el cursor y se pone como una especie de flecha oscura. Bueno, hago clic ahí para seleccionar toda mi columna, aprieto con el botón derecho del mouse o del pad y voy a donde dice insertar. En este caso lo que voy a insertar no van a ser filas, sino que van a ser columnas a la izquierda o a la derecha de la que seleccioné. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, la derecha. Bien, ahí tenemos otra columna, ¿sí? Bien, una vez dicho esto, hemos visto entonces cómo insertar una tabla, cuáles son las herramientas, cuáles son las opciones que tengo para irle dando forma a mi tabla, y también cómo ir insertando filas si lo necesito o insertando columnas. Borrar
es exactamente igual. Selecciono, ya sea lo puedo hacer de esta manera, como haciendo un clic al costado de mi tabla. Voy a hacer clic con el botón derecho del mouse o del pad de la laptop, y así como pongo insertar una fila debajo o encima, también podría poner eliminar una fila. Entonces esa fila que había yo seleccionado directamente se eliminó. Y esas serían todas las herramientas básicas que nosotros podemos trabajar con nuestras tablas en el procesador de texto. Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta lo pueden hacer, me dejan los comentarios y los veo en la próxima. Bye.